McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje y claro, además el cine de masas, ¿no? Llega a todo el mundo y si ese mensaje, esa narrativa además es una narrativa bueno, que toca puntos que se comparten en todas las sociedades y en todas las comunidades, ¿no? La típica lucha del bien y el mal, ¿no? Que muchas veces nos reímos de eso, pero que es algo que, por desgracia, también vivimos en la vida real, ¿no? Anda que no estamos viendo ahora mismo literalmente la lucha entre el bien y el mal, básicamente. De hecho, quería preguntarnos y sacar ese tema, ¿no? Quizá más relacionado con la figura de Palpatine y de Anakin, que obviamente son como dos perfiles, sobre todo Palpatine, ¿no? Que sería como el mal absoluto, ¿no? Desde que nace, es un burgués, ¿no? Recalcitrante, de familia rica, que tiene la fuerza, que tiene un poder tremendo, etcétera, etcétera, pero que además, ¿no? Está totalmente, bueno, traspasado, ¿no? Por esa ideología totalitaria de los Sith y bueno, ya no voy a entrar, ¿no? Porque ya lo habéis comentado y toda la gente que está escuchando sabrá, ¿no? Todo lo que hace, ¿no? Da el golpe de estado, mueve todos los hilos, pero además también corrompe a Anakin, ¿no? Que se suponía que era el elegido, que iba a ser un Jedi espectacular, ¿no? Lo corrompe y bueno, genera todo lo que genera luego, ¿no? Que es la instauración de un imperio que solo hace que realizar genocidios por donde pasa a nivel planetario y subyugar, ¿no? A la población, a toda una serie de intereses económicos que están alrededor del imperio, ¿no? Porque al imperio también lo apoyan ciertas facciones económicas, ¿no? En Star Wars, ¿no? Y nada, os acaba el tema porque es que hay tanto paralelismo con Donald Trump, ¿no? Y no sé si Anakin no hay un Anakin, ¿no? Pero con Palpatine sí que hay un paralelismo, ¿no? Con gente como Donald Trump, ¿no? Que manejan un imperio y que obviamente se carga la democracia tan imperfecta de ese imperio. Bueno, yo a Estados Unidos no la llamaría democracia en ninguna de las épocas históricas, pero bueno, una democracia burguesa, vamos a decirlo así, para que nos entendamos, ¿no? Y que George Lucas obviamente la defiende, como hemos dicho, que se postula en un punto de vista seguramente socialdemócrata. Pero además la figura de Anakin me resulta interesante porque creo que puede ser un paralelismo muy forzado, ¿no? Pero sí que vemos eso, ¿no? Con el radicalismo actual que vemos, ¿no? Sobre todo en personas, de hecho, normalmente varones, que se están radicalizando de manera muy clara, ya no a nivel de partidos políticos en concreto, sino a nivel cultural y a nivel de valores, ¿no? A nivel axiológico, sobre valores que van ligados a la competitividad, a la masculinidad tóxica, a la violencia, a las dictaduras o a valores antidemocráticos a nivel de convivencia con los congéneres, etcétera. Y creo que lo veo bastante claro, ¿no? Comento además lo del género porque Anakin también tiene ahí como una connotación de género, ¿no? Está como muy asustado de no ser un buen padre porque no ha tenido padre, de perder a su amada, ¿no? Ahí hay un conflicto también muy masculino. Y de hecho, esta mañana he leído un artículo muy interesante, creo que era en El Salto o en el diario.es, no lo recuerdo bien, que creo que era en El Salto, que hablaba sobre una investigación que se ha hecho ya con bastantes, con una contundencia de muestra bastante fuerte, y ya podemos decir que en realidad la variable que condiciona el voto a la extrema derecha actualmente no es la edad, que es lo que se estaba diciendo todo el rato, los jóvenes votan a la extrema derecha, no es la edad sino el género, porque se han hecho ya a nivel nacional de muchos países en general la tendencia hacia la extrema derecha, ¿no? A nivel de macrodatos, estudios sociológicos y tal, para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, muchas personas entrevistadas y con muchos datos. Y lo que ha salido es que lo que está ocurriendo es que los hombres en general, tanto los de 16 como los de 60 años, están votando o están virando en porcentajes muy similares a la extrema derecha. Y en el ámbito, bueno, en el género femenino en este caso, al contrario, ¿no? Hacia la izquierda, hacia el progresismo, vamos a decirlo así. Entonces aquí la variable edad no sería una variable básicamente sustancial en el análisis, sino, o no siempre, o no con tanta contundencia como se comentaba, sino que la variable que está determinando es el género, ¿no? Aquí entraríamos, que obviamente esto entra pues, en el feminismo y todo, ¿no? Y toda una serie de valores y de espacios de socialización muy diferentes, etcétera. Pero bueno, no sé qué veis aquí en el paralelismo, ¿no? Pero se ve sobre todo, y por un poco centrar un poco la pregunta que he hecho como un contexto muy amplio, ¿no?
en el tema de la radicalización, ¿no? Figuras como Palpatine, que ya son figuras que vienen de un paradigma autoritario, incluso a nivel de clase social, pero luego Anakin, que sería lo contrario, sí que sería como la figura de la radicalización, ¿no? O cómo acaba Sí. viéndose embelesado, ¿no? Además, sobre todo, por pulsiones que habéis comentado antes, emocionales como el miedo, etcétera, etcétera. Ni hablar, ¿no? De cómo la extrema derecha habla de todo eso, del miedo, la inseguridad, bla, 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 bla. ¿No? Básicamente su programa político es eso, azuzar el miedo, básicamente, ¿no? Entonces no sé qué opináis, pero que veo un paralelismo como muy interesante y claro ahí. Sí, a mí me parece interesante. Mira, por ejemplo, como una reflexión personal de lo que significa el personaje de Anakin para mí, realmente, especialmente durante los dos primeros episodios de las precuelas, se hace mucho énfasis en las razones por las que realmente cae Anakin, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con cómo se ha criado, ¿no? ¿Cómo se ha criado? Bueno, en un planeta, Tatooine, siendo esclavo desde su nacimiento, con una sola madre, es decir, con una sola figura materna en este caso, ¿no? Y claro, criándose con unos valores como muy arraigados en esa tierra tan vasta, ¿no? En la que solo hay arena, solo hay calor, y él al fin y al cabo le coge odio incluso a su propia tierra, a raíz de la condición social por estatus en la que está viviendo, ¿no? En la que al final tiene que correr en las carreras de vaina para intentar salir de allí. Y al final sale sin quién, sin su madre, sin la persona que la ha criado. Y se va con unos monjes que, bueno, parecen bonachones, pero no son su familia, al fin y al cabo. Los acabarán, intentarán integrarlo y demás, como se ve, por ejemplo, en los diferentes cómics en los que te explican el proceso de entrenamiento de Anakin Skywalker en la Orden, pero al fin y al cabo él nunca se llega a sentir del todo integrado. De hecho, se llega incluso a pelear con otros estudiantes porque él, como tiene una gran conexión con la fuerza, pues literalmente es muy duro, muy fuerte para su edad y claro, eso lleva a que desarrolle un carácter muy similar a lo que entendemos como masculinidad hegemónica, ¿no? Aquí entran muchas autoras que han estado explorando el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Y por supuesto, una cosa que yo veo también es en el episodio 2 cuando pierde a su madre y se pone literalmente a matar a toda la población Tusken que había en la zona, ¿no? Los que habían secuestrado a su madre, ahí se ve que él realmente ya tiraba un poco a esa línea de lo que en un futuro sería Darth Vader, ¿no? De que realmente Palpatine no es que crea un monstruo, es que eso realmente por toda su historia, por todo su desarrollo mental, psicológico y social y cultural, ya se estaba creando ese personaje, ¿no? Al igual que se ve muy bien cuando trabajamos lo que es la ideología, se ve en la escena en la que en el ataque de los clones Anakin tiene una conversación bastante lamentable y mal escrita con Padme, ¿no? Porque le dice Padme, bueno, yo es que defiendo a la República, no sé qué, y dice, y dice Anakin, pues yo creo que tiene que haber un tío que mande, no sé qué, y dice, pero eso significaría una dictadura. Y dice, bueno, si funciona, y eso te lo deja ahí caer, pero ya ahí te está diciendo de que, ojo, que esta persona se está radicalizando, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con su género, porque durante su infancia, con la única mujer con la que aparentemente se había relacionado era con su madre. De hecho, en la forma en la que él socializa con Padme al principio es evidentemente muy rara, ¿no? Porque, de hecho, Hayden Christensen, que se ha tildado durante mucho tiempo como un mal actor y todo el rollo, yo creo que esa parte, curiosamente, sí que la hizo muy bien, ¿no? Porque no sabía hablar con ella, hacía comentarios muy fuera de lugar, ¿no? La miraba de una manera así como muy rara, muy seguida, muy tal, y ella se sentía incómoda. Eso tiene que ver con el modelo de qué es ser un hombre, ¿no? Y por ende se radicaliza. Y Palpatine, evidentemente, representa a muchas de las figuras autoritarias que hemos vivido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI con Donald Trump, pero que también pueden ser a lo mejor Putin o incluso Netanyahu, porque, claro, cuando tú ves Andor y ves lo que hacen en el planeta de Gorman,
inmediatamente se te viene a la cabeza la situación que está viviendo ahora mismo el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania, ¿no? Pero vamos, que también hay referencias históricas en la masacre de Gorman, como por ejemplo la masacre de Tlatelolco en México, creo que era en los años 60, si mal no recuerdo, en la que hubo una masacre de un movimiento de estudiantes porque uno de las figuras de autoridad, ¿no? De los policías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O como lo queráis llamar, se hace pasar por un rebelde, igual que pasa en la plaza de Gorman, dispara a uno de los guardias y se lía la de Dios. Y se produce una masacre, un genocidio. Entonces, evidentemente, ese tipo de figuras se aprovechan de sus habilidades de manipulación social y mediática. También en Andor se ve el ejercicio de la propaganda, de cómo se señala a los rebeldes como terroristas, literalmente, igual que se hace con otros movimientos insurgentes durante toda la historia, ¿no? Lo hemos visto también a principios del siglo XXI con lo que ocurrió en Irak, ¿no? Y Al-Qaeda y Bin Laden y demás. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con cómo se originan este tipo de movimientos. Y evidentemente ahí influye ideología, género, clase social y todos los demás factores que están interrelacionados, como diría la autora Kimberly Crenshaw con su concepto de la interseccionalidad, ¿no? Creo que aquí debe de estar presente a la hora de hacer un análisis crítico de lo que es la franquicia de Star Wars.